Señor diputado, verá, cuando se aborda una prórroga presupuestaria hay que hacer algunas cosas. Por ejemplo, hay que empezar por cargar los créditos iniciales de 2013 y depurar pues, todo lo que tuviera que ver con programas o servicios que hubieran concluido ese año. Después hay que cerrar, además, el presupuesto de manera contable, contabilizando, por tanto, procesando todas las facturas de diciembre de 2013, y eso no se puede hacer hasta que concluye prácticamente enero. Además, hay que incorporar los saldos de los remanentes, los plurianuales o los anticipos de crédito. Y después de todo eso, además, hay que evaluar los ingresos, hacer una retención de crédito y a posteriori es cuando se determina el crédito que vamos a traer. Claro, y todo eso es un proceso que es así, necesariamente así, porque una prórroga presupuestaria no solo, y ya se lo había dicho, no solo afecta al cuánto, sino lamentablemente también afecta al cuándo, por muy rápido que lo queramos hacer. Y eso cuando ustedes decidieron que no apoyaban el presupuesto, pues tenían que incorporar, como nosotros, un fracaso del Gobierno, pero también asuma el suyo, y mucho más cuando lo que trajeron aquí, reconózcamelo, señor González, para que vamos a ver otra cosa, trajeron aquí una propuesta que dejaron encima de la mesa, una propuesta fiscal, que aunque la hubiéramos asumido íntegramente y conociendo la posición de todos los grupos desde el punto de vista tributario, no hubiera salido adelante. Luego, no, pero entonces tendríamos 22-23. Y 22-23, incluso en el lenguaje del señor Prendes, sería una minoría amplia y reforzada. Eso funciona así, claro, eso funciona así, y ya sabe, luego ustedes pues podían decir todo lo que dijeron. Oiga, es que no podemos apoyar un presupuesto a que le gusta a Gabino Lorenzo. Coño, pues luego aprobaron el presupuesto que le gustaba al sucesor de Gabino Lorenzo, ¿no? Estas son las cosas. Ahora, le digo, pelillos a la mano. Es verdad, usted dice, hagámoslo lo más rápidamente posible, pues lo haremos lo más rápidamente posible. Y lo importante es el consenso, que lo tuvimos en el pasado y que es fundamental. Y mire, no se lo pido fundamental para que den consuelo a este Gobierno en minoría, sino sobre todo para que ayuden a los asturianos. Muchas gracias.